¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? El 30 de agosto del 2022 falleció en Moscú Mikhail Gorbachev, último presidente de la entonces Unión Soviética y el gestor de una de las etapas más importantes en estas décadas recientes de la historia mundial, porque fue el que desde dentro de la Unión Soviética lideró un proceso para iniciar la transformación de entonces Unión Soviética a un país, una potencia como era y como es, pero más abierto al mundo, a Occidente, a los criterios de mercado, sin dejar las características esenciales y peculiares que tiene su economía y su país. Recuerdo que en el año 88, entonces a cargo del comercio exterior, viajaba constantemente a diferentes países para realizar convenios comerciales, convenios de comercio compensado con el Perú. Y en ese año viajé a la República Democrática Alemana, que ya no existe, por supuesto, desapareció. Y tenía que ir desde el Callao del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez vía eh, Lufthansa a Frankfurt, de Frankfurt a Suiza y de Suiza a la RDA. En el vuelo de Lima a Frankfurt me llevé este libro que aún guardo, titulado precisamente Perestroika, que recoge el pensamiento del líder soviético que desarrollaba ya desde 1985 al interior del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él era el secretario general del partido y el presidente de la Unión Soviética. El título del libro es Perestroika, un mensaje a Rusia y al mundo entero. Mikhail Gorbachev. Las casi 240 páginas de este libro los leí en el vuelo de ida. Todavía están aquí mis anotaciones y mis subrayados. Y cuando avanzaba en la lectura del libro, me daba cuenta del profundo cambio que se estaba dando en la economía mundial, no solamente en la Unión Soviética, sino en la economía mundial. En realidad, Gorbachev tuvo la valentía, la visión de darse cuenta que si la Unión Soviética y los países de la órbita socialista seguían en esa manera de afrontar el desafío del desarrollo, pues no había ninguna posibilidad de que pudieran avanzar y los problemas sociales y políticos, además de los económicos, se iban a acrecentar. Entonces hizo algo muy difícil, iniciar una reforma desde dentro. Perestroika en ruso significa reestructuración y a eso se agregó el glasnost, que significa transparencia. Reestructuración, reingeniería, digamos, y transparencia. Hacer más transparente el mundo que esos países vivían y hacer reestructuración para mirar al mundo, para conectarse con el mundo y sobre todo con Occidente, para terminar finalmente con la Guerra Fría, que fue el escenario de la post-Segunda Guerra Mundial que se mantuvo por varias décadas. La historia universal ya ubica a Gorbachev en un puesto fundamental, digamos, espacio muy importante de líderes que han ayudado con su visión, con su actuación, con su capacidad singular a generar, a acelerar cambios importantes en la historia de la humanidad. Ese año 88 llegué a Berlín, al lado oriental, al lado comunista, donde el Perú tenía una deuda que había adquirido en los años 70 durante el gobierno militar para la compra de armamentos y otros equipos para diferentes sectores. Educación, uno de ellos, transporte, otro. Como había una deuda pendiente y en ese tiempo había dificultad para pagar la deuda en divisas, mi trabajo consistió en negociar con los dirigentes de la RDA, República Democrática Alemana, un convenio de comercio compensado para pagar parte de esa deuda en productos de exportación
y generar una exportación adicional contra divisas. Y en ese sentido, recuerdo mucho, estuve en un hotel, hospedado en un hotel en la plaza principal de Berlín, que hoy sigue siendo la plaza principal, pero del Berlín ya unificado. En ese tiempo Berlín estaba dividido en dos. La puerta de Brandenburgo y el muro de Berlín eran la construcción simbólica de la división de la Guerra Fría. En el lado occidental, perteneciente a la entonces República Federal Alemana, que seguía una economía social de mercado en el ámbito capitalista y occidental, al lado izquierdo o al otro lado, el Berlín Oriental en el ámbito de la República Democrática Alemana, socialista, comunista. Mi imagen, como si fuera hoy día, de ese viaje, como les digo, fue en 1988, un año antes de la caída del muro. El muro cae en 1989 y la Unión Soviética, cuyo presidente precisamente fue Gorbachev, se desintegra en el año 91. Pero esto pasa por un proceso muy complicado de varios meses que fue, digamos, agudizando todos los conflictos de muchas décadas de una economía centralmente planificada que ahora tenía que entrar a un modelo más de transición, más abierto al mundo, considerando costos, precios, mercados, sin dejar en lo político de tener una predominancia del Estado. Tenía que dejar de ser el que hacía todos los planes, el que dirigía la economía, el que respondía a las preguntas básicas de un texto de economía. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producir? ¿A qué precio producir? Esas preguntas del primer texto de economía, primera página, las respuestas, en el caso de la economía de mercado, las dan los precios y los mercados, propiamente dicho, con una actuación del Estado dando el soporte y la orientación. Y en la economía social de mercado hay una actuación conjunta del mercado y del Estado. En las economías centralmente planificadas, de tipo comunista en lo político, esas respuestas las daba el Estado a través de un plan quinquenal, el Estado, que son finalmente políticos, miembros del Partido Comunista y funcionarios, ellos decidían en los próximos 5 años qué iban a producir en cada país comunista, qué ropa, qué alimentos podían tener sus pobladores y cuánto se iba a producir y de qué forma. Definitivamente este modelo económico y político fracasó. La caída del muro, la desintegración de la Unión Soviética, la desaparición de casi todos los países de la órbita socialista que existían en ese tiempo, por ejemplo, Checoslovaquia, que ahora está dividido en República Checa, Eslovaquia, digamos, Rumanía, y Bulgaria, y Hungría, y varios de estos países, incluso ex países de la Unión Soviética como Estonia, ¿no? Son miembros de la Unión Europea. De manera que han dejado largamente lejos esas políticas centralmente planificadas comunistas en lo político. Gorbachev ha fallecido ya con una precariedad en su salud a los 91 años, pero su legado, su acción y su propuesta en un momento crítico de la historia de la humanidad quedarán siempre en un sitial importante, porque así como a lo largo de la historia han habido varios puntos o hitos críticos, puntos de inflexión, ¿no? Por ejemplo, la caída del Imperio Romano, la toma de Constantinopla por los turcos, la Revolución Francesa, ¿no? La Constitución norteamericana y la Guerra Civil en los Estados Unidos, ¿no? Y más recientemente, la llegada del hombre a la Luna, ¿no? El invento de la computadora, el invento y masificación del Internet, el completar el mapa genético de la humanidad, son hitos de la historia que nuestro paso por ella humanamente es muy corto, ¿no? Promedio, 80, 90 años, menos de 100 años, ¿no? Pero la larga historia de la humanidad tiene estos elementos y en esa historia Gorbachev está ya en un sitial importante. Y hay que estudiarlo, de hecho, voy a releer este libro después de varias décadas, ¿no? Y lo que quiero es, en este video, señalar que esto trasciende a la pequeñez del dictador Putin
que como es público, pues ni siquiera eh, ordenó, o permitió más bien, que se le dieran los honores de Estado en su funeral, ¿no? Pero, repito, ni la pequeñez mezquindad de Putin, el dictador, podrán ensombrecer la importancia de un personaje como Gorbachev, que sin duda hizo en su país y con influencia a todo el mundo acciones fundamentales en la historia de este siglo XX y ahora el siglo XXI.